Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Beatriz y bueno, me he hecho mecenas porque me gusta mucho el programa. Llevo tiempo, un año escuchándolo y quería dar el salto a participar de una forma más activa. Creo que en estos momentos más que nunca se necesita que haya medios de comunicación que sean totalmente independientes y objetivos. Y creo que este lo es. Así que un saludo desde Cantabria a toda la comunidad de la Resistencia Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Desde nuestro punto de vista, y también desde el punto de vista, en este caso, del Partido Socialista, hay el reconocimiento de que existe un conflicto político que debe ser resuelto en términos democráticos. Y desde nuestro punto de vista, esta resolución democrática pasa por el reconocimiento de la legitimidad que se deriva del voto de los ciudadanos y que se expresa en las instituciones y, en este caso también, singularmente en el Parlamento de Cataluña. No podemos dar ninguna opción, ni a la derecha ni a la ultraderecha. Por eso es importante seguir avanzando con prudencia para lograr el objetivo de sumar al resto de fuerzas políticas que son necesarias para alcanzar este objetivo. Tampoco puedo dejar ni quiero dejar de valorar estos acuerdos, como he venido reiterando en las últimas semanas, como una oportunidad, ¿no? La oportunidad de seguir avanzando en el camino de la convivencia, en el camino de la normalización política de Cataluña. El día del cumpleaños de la futura jefe del Estado para tapar una decisión indigna. Sabemos que en las próximas horas será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor. Estamos hablando de una ley de amnistía que hasta hoy el PSOE había ocultado, una ley que convertirá en represor a nuestro Tribunal Supremo. Estar en el poder no es lo mismo que ejercerlo. Nada tiene que ver con ser digno de ello. Y en mi opinión, Sánchez no lo es. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto. Porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. No salgo de mi asombro con la posición de los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial que han pedido un pleno extraordinario. Creo que es una falta de sentido de la realidad que unos vocales
que llevan 10 años, que están en una situación claramente inconstitucional, que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo, que nunca le han pedido al Partido Popular que se proceda a la renovación y que, como digo, unos vocales que están en una situación claramente inconstitucional, siendo conscientes de que ellos mismos, estando en el Consejo, están incumpliendo la Constitución, se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer. Ay, pero qué bien sienta el aroma del café a primera hora de la mañana, queridos amigos. Sí, porque iba a decir, me encanta el olor a napalm a primera hora de la mañana, porque está el patio de lo más agitado, pero me parece que ese lenguaje belicista lo único a lo que contribuye, y supongo que ese es el objetivo, es a mayor desasosiego, a más desgaste, más crispación, más agotamiento de una sociedad que está ya harta. Yo no sé dónde pretenden llegar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Hoy es viernes, los viernes os ofrecemos un café cocinado a fuego lento, un café que antes se conocía como café de puchero, con un Fernando Berlín sentado en el estudio en la penumbra, poco antes del amanecer, y con una voz de haberse pasado 6 semanas en bares de carretera, en tugurios de esquina, pero ¿sabéis lo que me ha pasado? Que me he cogido algún tipo de viruses. Y nada, ahora me voy a ir a las tertulias a repartir por ahí mi código genético. Así que si queréis desactivar a alguien para los próximos 2 semanas, no me tenéis más que dar la dirección, porque estoy hecho polvo y voy sembrando virus por todas partes. Bueno, muy buenos días a todos. Tengo un montón de cosas interesantes que ofreceros, pero un montón de cosas. Hoy es viernes. Los viernes abordamos el fin de semana en La Cafetera y os hacemos propuestas de cine, propuestas de videojuegos, también un poquito la prensa internacional, os acompañamos en la lectura con Pilar de la Peña y ya veréis qué interesante. Hoy vamos a hablar en La Cafetera de un libro de Marina Amores Blisi, Play Like a Girl. Va a ser en nuestra sección de videojuegos sobre el sesgo de género que tiene el sector de los videojuegos. Ella se ha especializado precisamente en nuevas tecnologías, en videojuegos y género, y hace un análisis bastante profundo sobre lo que la industria, los códigos que ha estado manejando la industria, tanto para la creación de videojuegos, también incluso para la conformación de los equipos, como los propios contenidos del mundo de los videojuegos. Desafíos de las mujeres en una industria del videojuego y la tecnología, una industria que es puntera y que sin embargo ha sido enfocada por y para hombres. Hace un retrato que la verdad es que es demoledor. Y vamos a conversar con ella aquí en La Cafetera. Os va a resultar súper interesante, pero será hacia el final del programa. También vamos a hablar con Ana Pastor en Plata o Plomo sobre una serie de televisión, La caída de la casa Usher. Creo que ese es el título en Netflix. Sí, La caída de la casa Usher. Bueno, yo he llegado porque los oyentes de La Cafetera me lo sugeristeis y he llegado a esta serie sin prácticamente conocer nada. Va a ocurrir una cosa. Os voy a contar algún spoiler cuando hablemos de ella. Pero lo voy a identificar con una pequeña música para que nadie se lleve sorpresas inesperadas, ¿vale? Pero creedme, la verdad es que me ha dejado muy sorprendido. Resulta que es del género de terror. Claro que estas cosas solo le pasan a Berlín, que se sienta delante de una serie de televisión sin tener ni la más remota idea de qué va y luego se encuentra con alguna sorpresa de ese tipo. Pero cuando vaya a hacer un spoiler, lo identificaré con la siguiente sintonía. Eso será si llego a la mitad del programa y no he fallecido en el camino, pero bueno, os va a gustar mucho la serie, y tiene un par de monólogos, la verdad es que los he puesto en la sección porque van a ser de estos que vamos a incorporar a nuestras crestomatías, de esas que lanzamos en medio del programa, porque hablan del capitalismo, de la producción, de la empresa farmacéutica. Es una familia en torno
a una gran empresa farmacéutica, Batallas de Poder, pero está basado en un relato de Edgar Allan Poe, así que tiene una parte tenebrosa que yo, claro, ni imaginaba, y de pronto empiezo a ver pasar cadáveres alrededor, una cosa. Pero bueno, si no llegáis tan a ciegas como yo, os va a gustar igualmente, porque es una pedazo de serie muy valorada. Yo creo que a los que les gusta el género les va a flipar, y al resto pues seguramente también. Así que de eso vamos a hablar también aquí en La Cafetera. Luego haremos el repaso también a la prensa internacional en unos días en los que, claro, la prensa internacional ha estado muy entretenida con las cosas de la monarquía y de la corona española. Estas cosas siempre le gustan mucho a los medios de comunicación internacionales, todo lo que sea así, la pompa y todo esto, pues siempre le sacan mucho partido, así que ha ocupado el protagonismo precisamente en estos días, y lo hemos visto, pues el impacto de la jura de la Constitución de Leonor, recibida con elogios en la prensa internacional. Luego hemos visto también el apoyo de Sánchez a la ley de amnistía, también ha llamado mucho la atención a los medios de comunicación internacionales, aunque ponen también de manifiesto la alta polarización que tiene como consecuencia, tanto por la derecha como por la ultraderecha. Y luego veremos el análisis con profundidad. Pero bueno, también, por ejemplo, se envían consejos a los independentistas de Quebec. Dicen, deberíais mirar lo que está ocurriendo con el independentismo en España. Podríais sacar algunas lecciones. No sé si porque consiguen sus objetivos, ahora le preguntaremos a Pilar. Y luego el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia, que ha tenido una repercusión extraordinaria también en el exterior. Vamos a preguntar a Pilar. Claro, todo en un contexto internacional pues que no resulta nada confortable. Vemos que la ecuación realmente es inquietante. O sea, vemos una extrema derecha incendiada en España, pero es que vemos las corrientes de extrema derecha como se están imponiendo en Italia, lo estamos viendo también en numerosos países europeos, y si a eso le añades la guerra de Gaza y el autoritarismo, tanto de Netanyahu como de Egipto, y en fin, digamos que la fotografía pues no es como para estar muy tranquilo. Lo que pasa es que paralelamente se han producido numerosas manifestaciones, la opinión pública se conforma como un nuevo gran poder, y hemos visto importantísimas manifestaciones en contra de la guerra de Gaza, en contra de los bombardeos de Israel, en contra de las matanzas, y pidiendo un alto el fuego en Palestina, y esto incluso ha llegado a los medios de comunicación globales, así que España también en ese sentido se ha posicionado de forma positiva. Así que la cara y la cruz de esta cuestión también en las páginas en las portadas. Bueno, si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar porque, claro, hoy avances en los acuerdos, se espera la decisión de JxCat, aceptará la amnistía tal y como se propone. Parece que se está tensionando, se demora el pacto de la amnistía. Anoche seguían negociando. Hay un escollo, hay un punto del articulado de la proposición de ley en el que insiste JxCat. El gobierno no quiere ceder esa cuestión. Ahora os explico con más profundidad porque tengo algunos datos muy suculentos. Y en ese pulso que se está librando, mientras tanto la derecha engordando, alimentando el discurso de la confrontación, que a mí honestamente me parece francamente preocupante. Bueno, pues vamos a... Lo que pasa es que, claro, en realidad estos son muy teatreros, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Lo que pasa es que tampoco se van a conformar con poner el grito en el cielo y luego no hacer nada. Algo harán. La cuestión es que tengo alguna sospecha. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres la Resistencia, no estás sola allí donde estés. Nos duele nuestra España allí donde se rompe, piensa José María Aznar, al que ayer vimos reaparecer. Siempre sale de las catacumbas del criptofascismo en el momento que más se le necesita. Porque el discurso ahora lo escucharéis, era netamente golpista. Y no lo digo con el ánimo de descalificar, es que hizo un llamamiento para que todo el mundo actuase, cada uno en su espacio, cada uno según sus posibilidades, en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Si eso no es una llamada al golpismo, ya me diréis qué es. Intuyo que está relacionado con una llamada al sistema judicial que, como sabéis, se empieza a posicionar en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Hombre, dejándonos una fotografía en la que efectivamente un retrato un poquito conservador de la justicia española. Pero fijaos cómo elevan el tono en el Partido Popular, y no voy a poner a la extrema derecha porque en este programa tenemos
como directriz no alimentar el discurso del odio y no dar altavoz a esta gente. Pero es que no nos hace falta, porque ya está José María Aznar para dejar el listón bien alto. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Aznar pasando el cepillo de la misa, el que pueda aportar, que aporte. Y claro, la justicia inmediatamente se ha puesto las pilas. Ya hemos visto que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, saltándose completamente sus atribuciones, están pidiendo un pleno para debatir sobre una ley de amnistía que ni siquiera han leído. Hoy algunos periódicos aventuran a dar algunos detalles. Todavía no tienen el texto. El texto todavía ni siquiera es definitivo. Bueno, eleva el tono el Partido Popular, más radical que nunca. Resulta verdaderamente intolerable. Y lo contestaba Óscar López precisamente con un tuit. Decía, claro, estamos escuchando a José María Aznar, la misma persona que mintió a los españoles con la guerra de Irak, con los atentados del 11M, y ahora de nuevo otra vez la mentira, la sobreactuación, el exceso. Resulta patético que alguien que ha sido presidente aparezca solo para sembrar odio y para sembrar discordia. Resulta patético. Claro, yo me pregunto cuál es el objetivo de esto, de esta hiperteatralización. Es que hemos escuchado con advertencias a gente como Girauta, que me diréis, bueno, es un pelado, ya no manda nada, ya, pero envía un mensaje. Y tiene una pequeña corte de seguidores a los que no haces más que alimentarles el odio, la división. Hemos escuchado, además de a José María Aznar, a gente como Girauta, a los de Vox, completamente incendiados, advirtiendo, ni más ni menos que a un gobierno, advirtiendo, no vengan después con lágrimas, decían desde la extrema derecha. ¿Qué significa eso? Claro, luego se queja José María Aznar, dice, hombre, no me voy a callar. Yo no estoy dispuesto ni a inhibirme, ni a callarme, ni a no decir lo que pienso, ni a no asumir los riesgos. No estoy dispuesto a ver, sin hacer nada, sin hablar, sin decir, sin advertir, que la Constitución española o la continuidad histórica de España pueda deshacerse. No estoy dispuesto y no lo voy a hacer. Una amnistía pone en peligro la continuidad histórica de España. Hombre, te has ido un poquito lejos, te has ido un poquito arriba, te has venido arriba. Pero, ¿qué pretenden con estas amenazas? Porque a mí me provoca mucho desasosiego. Yo, con la gente con la que hablo, me dice, bueno, estos son capaces de una sonada militar, de que se escuchen las botas. Hemos visto hasta asociaciones policiales pronunciándose en contra de la amnistía. Vivimos en un tiempo en el que es altamente improbable una cuestión de esas. No nos engañemos. Y no porque no les gustaría, no porque no lo consideren una herramienta, sino porque tenemos, digamos, las conexiones internacionales con la OTAN, nuestros propios vínculos con la Unión Europea, hacen altamente improbable un paso de esa naturaleza que nos meta de lleno en un aislamiento internacional brutal. Lo que pasa es que es muy preocupante, porque el crecimiento del autoritarismo lo que nos está anunciando es que primero empieza en otros países y luego terminará llegando a España. Y estos son los tíos que van a heredar después el gobierno. Pero fijaos en una cosa además. Yo creo que es altamente improbable, nunca lo sabes, porque en la Guerra Civil Española, una semana antes del golpe de Estado, en el gobierno pensaban que era imposible. Algo nos debería enseñar la historia, aunque sea para tener prevenciones de hasta dónde están dispuestos a llegar. Sin embargo, creo que con el mundo que tenemos configurado hoy, es mucho más probable una auténtica lawfare. Creo que el gobierno debería andarse con mucho ojo, porque esta gente es capaz de esposar a Pedro Sánchez y meter en la cárcel. Y los movimientos en el sistema judicial, el ruido en el sistema judicial, en lo jurídico, nos auguran por lo menos una extraordinaria tensión. Puede que no lleguemos a eso, puede que la cosa se quede más abajo, puede que... Porque luego está toda la incoherencia. El Partido Popular defiende todo esto, es verdad que tienen un montón de altavoces,
Pero está toda la incoherencia que defienden. Lo contaba Enrique Santiago. Estos son los tíos que aprobaron las amnistías fiscales y luego veíamos a la justicia. ¿Creéis que protestaban? Amnistías fiscales, ¿eh? Gente que había cometido delitos financieros que después podía regularizarlos. Aquí alguien dijo algo y eso fue la derecha en la que lo hizo. Que 8 personas, 8 miembros de un Consejo General del Poder Judicial que tiene el mandato vencido hace 5 años se permitan entrar a criticar una ley que todavía no existe es sorprendente, sobre todo porque hay que recordar que en el año 84, en el año 91 y en el año 2012 en este país se aprobaron amnistías fiscales y nunca, en ningún momento, el Consejo General del Poder Judicial organizó una campaña de beligerancia como la que está haciendo. Este Consejo General del Poder Judicial lo que tenía que hacer por decencia democrática era cumplir la Constitución, dimitir de inmediato y facilitar una renovación que está bloqueada hace 5 años. Pero ya la conversión de la Asociación Profesional de la Magistratura en una especie de actor político desestabilizador es algo realmente sorprendente. Que una asociación que representa a jueces y juezas, que son personas con una indudable formación jurídica, se atreva a decir que la aprobación de una ley orgánica por el Congreso, la hipotética aprobación de una ley orgánica por el Congreso en pleno ejercicio de sus competencias legislativas con una mayoría absoluta es el fin de la democracia, que es lo que han dicho, evidentemente demuestra que no están en la realidad o que tienen una mala intencionalidad de ponerse a realizar una actividad política que no les corresponde ni mucho menos, ¿no? Se refería Enrique Santiago a esta noticia de la que dábamos cuenta ayer aquí en la cafetera. 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial piden, son los 8 conservadores, piden celebrar un pleno para abordar la amnistía porque supone la abolición del Estado de Derecho, generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. Mira, la broma de esto es que José María Aznar, su gobierno, en un solo día, indultó a 1.443 personas. Lo hizo bajo el pretexto de que el Vaticano lo había pedido, que había pedido gestos por la reinserción de presos. Pero allí, esa tabula rasa que hizo el Partido Popular, en un solo día, era el 1 de diciembre del año 2000, el Ejecutivo presidido por José María Aznar, con Ángel Acebes como ministro de Justicia, se aprobó la mayor medida de gracia desde la recuperación de la democracia en el 78. En un solo día. ¿Y aquello no ponía en peligro el Estado de Derecho, ni la abolición, ni la democracia, ni la trascendencia histórica de la unidad de España? El problema del Partido Popular es que ni siquiera defiende un discurso coherente, ni siquiera es capaz de tener un discurso coherente en esto. Bueno, lo vimos. Claro, decía Joaquín Urías, además hay una cuestión todavía peor. Resulta que la Asociación Conservadora de Jueces, que está controlada por el Partido Popular, carga contra una iniciativa parlamentaria que facilita que gobierne el PSOE. Jueces metiéndose en política. Que esto, efectivamente, no es nada nuevo. Pero hay que recordar que el Consejo Superior de los Ejércitos, cuando se legalizó el PC, también tachó de aberración aquel movimiento político. Y ahora el Poder Judicial, al que nadie le ha preguntado, sostiene que la ley de amnistía también es una aberración, que es el final del Estado de Derecho. Pero no solo eso, es que el Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias para pronunciarse sobre una proposición de ley. Al hacerlo, y esto lo recuerda Joaquín Urías, el jurista, al hacerlo, los que más invocan el Estado de Derecho son los primeros que se lo están saltando. Los primeros. Y lo dice un profesor de Derecho Constitucional. 8 personas, como decía Joaquín Urías, 8 sinvergüenzas con mandato caducado hace 5 años. Que ni siquiera es que estén legítimamente en su puesto de trabajo. En fin, es todo un despropósito de un tamaño absolutamente formidable. Aquí sigue subiendo el tono, pero quienes están protestando pues no son precisamente quienes tienen un solo argumento para hacerlo. Bueno, Margarita Robles también contestaba sobre este asunto. Decía, hombre, el Consejo General del Poder Judicial está para dar lecciones. Yo le diré que desde ayer que me enteré, no salgo de mi asombro con la posición de los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial que han pedido un pleno extraordinario. Creo que es una falta de sentido de la realidad que unos vocales
que llevan 10 años, que están en una situación claramente inconstitucional, que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo, que nunca le han pedido al Partido Popular que se proceda a la renovación y que, como digo, unos vocales que están en una situación claramente inconstitucional, siendo conscientes de que ellos mismos, estando en el Consejo, están incumpliendo la Constitución, se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer. A mí me parece gravísimo, insisto, que quienes están en una situación de clara inconstitucionalidad, que nunca han pedido la renovación del Consejo, que tienen a juzgados y tribunales bastante abandonados, se preocupen de que otros cumplan o no cumplan la Constitución, cuando esos vocales saben perfectamente que ellos son los primeros que están incumpliendo la Constitución y no han tenido en ningún momento el gesto de dignidad de decir que se van del Consejo General del Poder Judicial. Creo que se puede estar a favor o en contra de la amnistía. Y yo no entro en eso. Pero si hay alguien que tiene poca legitimidad en este momento, son unos vocales que están incumpliendo claramente la Constitución y que siguen sentados en sus sillas en el Consejo sin cuidar del Poder Judicial. Esto es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. Hay que tener cara dura. Los jueces que llevan años atrincherados en el Consejo General del Poder Judicial caducado, acusando a Sánchez de actuar por interés personal. Y lo dicen ellos. Ellos, que además fueron colocados en una estrategia del Partido Popular para que no se persiguieran sus delitos. Es una cosa insólita. Ahora, calará en la opinión pública, porque ese es otro de los problemas que tenemos en este país. Y está relacionado con los medios de comunicación, como bien sabéis. Pero bueno, para eso tenemos aquí la cafetera, para escuchar estas cuestiones, para escuchar estas claves. Ahora, eso sí, necesitamos vuestra ayuda. Cualquier día vamos a acabar en la Audiencia Nacional. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, mientras tanto, sin ninguna duda, indiscutiblemente una amnistía es un territorio resbaladizo. A esto a nadie se le escapa. Moralmente es muy difícil de gestionar, porque es verdad que supone una anomalía jurídica. Claro, los que pensamos que aquí se retorció la ley para juzgar de manera cruenta unos delitos que se podían haber resuelto con multas, con otras cuestiones, juzgar con cárcel la convocatoria del referéndum o la participación en algunas movilizaciones, en algunas manifestaciones, era excesivo. Los que pensamos así, pues pensamos que la amnistía tiene ese encaje. Pero claro, para gente como Feijóo, la ley de amnistía convertirá en represor al Tribunal Supremo. El día del cumpleaños de la futura jefe del Estado para tapar una decisión indigna. Sabemos que en las próximas horas será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor. Estamos hablando de una ley de amnistía que hasta hoy el PSOE había ocultado, una ley que convertirá en represor a nuestro Tribunal Supremo. Estar en el poder no es lo mismo que ejercerlo. Nada tiene que ver con ser digno de ello. Y en mi opinión, Sánchez no lo es. Suma y sigue. Yo no sé dónde pretende llegar el Partido Popular, porque es consciente, así lo he hablado personalmente con ellos, con la dirección del PP, es consciente de que si algún día quiere ganar las elecciones, va a necesitar 1 millón de votos más. 1 millón de votos que van a nacer en buena medida del Partido Socialista. Pero hay una cuestión que en Argentina se bautizó como la grieta, y es que si crispas demasiado, si profundizas demasiado en la diferencia, luego es imposible el trasvase de votos. Y ellos están polarizando hasta la extenuación a la sociedad, socavando los límites de esa grieta, de esa distancia social. Bueno, mientras tanto, es verdad que tampoco ayuda mucho la posición del independentismo, no nos engañemos. Y, hombre, dado que se está planteando una medida de gracia que pone esta tensión en el sistema, que compromete tanto no solamente la vida jurídica al Partido Socialista y a aquellas personas incluso que necesitan argumentos para defender esto, aquellas personas que creemos que se necesitaba buscar una respuesta política, pero el independentismo nos lo tiene que poner un poco fácil. Por ejemplo, todos coincidimos, y Esquerra Republicana también, en que la unilateralidad, a través de la unilateralidad, salvo que se produzca una fractura social extraordinaria, a través de la unilateralidad es imposible conseguir un objetivo político. O es muy difícil, porque puedes provocar una confrontación brutal. Renunciar a la unilateralidad es enviar también un mensaje. Desde Esquerra Republicana dicen que implícitamente lo están haciendo, porque se sientan a negociar, pero no basta con que sea implícito, no es suficiente. Hay quien cree, algunos analistas, he leído a Estefanía Molina, por ejemplo,
decir que los indultos golpean al procés desde dentro, que la de derecha mediática decía que España se rompía, que nada se rompió y que de hecho después, cuando los indultos se pusieron sobre la mesa, Esquerra Republicana ni siquiera tuvo una buena respuesta electoral, que el independentismo, incluso en julio, cosechó una enorme abstención. Y creen que Esquerra Republicana y Junts ahora se han vuelto pragmáticos. Puede ser que ahora Esquerra Republicana ya lleva tiempo con ese discurso, pero ayer les volvimos a escuchar otra vez, hablando del referéndum, que no es más que gasolina pura, porque incluso aunque entendamos que hay un anhelo y que hay que dar respuesta política en una parte de la sociedad catalana y que además tiene altavoz, en un partido como Esquerra Republicana, pero aunque exista ese anhelo, aunque existan esas aspiraciones, saben que es echar gasolina en un momento de la negociación y de una enorme crispación con la derecha y con la extrema derecha en España. No digo que tengas que renunciar a tus intereses, a tus objetivos, a tus aspiraciones. Digo que un poquito de habilidad en materia diplomática, que un poquito de habilidad al poner sobre la mesa una negociación tampoco nos vendría mal. Porque es que fijaos. Desde nuestro punto de vista, y también desde el punto de vista, en este caso, del Partido Socialista, hay el reconocimiento de que existe un conflicto político que debe ser resuelto en términos democráticos. Y desde nuestro punto de vista, esta resolución democrática pasa por el reconocimiento de la legitimidad que se deriva del voto de los ciudadanos y que se expresa en las instituciones y, en este caso también, singularmente en el Parlamento de Cataluña. Y estamos convencidos que una manera de afrontar la resolución de este conflicto político en términos democráticos es tomar como ejemplo la decisión de la Corte Suprema de Canadá sobre la posibilidad de que exista un nuevo referéndum de autodeterminación en Quebec o los acuerdos de Viernes Santo. Bueno, hay una cara y una cruz. Digamos que esta sería la cara menos pragmática. Cuando decía Estefanía Molina, se han vuelto pragmáticos. Bueno, con discursos como este no lo parece, porque entramos en el todo. Pero luego están las negociaciones concretas, por ejemplo, las rodalíes. Sabéis que dentro del acuerdo con Esquerra Republicana, pues hay algunas cuestiones que se han colocado sobre la mesa, algunas concesiones que muy probablemente se harán cuando salga adelante este acuerdo, porque todo esto estamos especulando en torno a las cosas que nos van llegando. Pero, en fin, mientras tanto hay algunas cuestiones que sí que están, parece ser, colocadas sobre la mesa. Así que algunas cuestiones que ayer Salvador Illa, desde el PSC, celebraba. Decía, el acuerdo con Esquerra Republicana demuestra que es posible y que esto es un asunto político que hay que afrontar de forma política. No podemos dar ninguna opción ni a la derecha ni a la ultraderecha. Por eso es importante seguir avanzando con prudencia para lograr el objetivo de sumar al resto de fuerzas políticas que son necesarias para alcanzar este objetivo. Tampoco puedo dejar ni quiero dejar de valorar estos acuerdos, como he venido reiterando en las últimas semanas, como una oportunidad, ¿no? La oportunidad de seguir avanzando en el camino de la convivencia, en el camino de la normalización política de Cataluña. Un camino, por cierto, que las urnas nos han dado la oportunidad de seguir liderando. Hace más de una década, la derecha frustró las aspiraciones de la mayoría de catalanes y catalanas, ¿no? La fractura generada entonces nos ha lastrado durante los últimos años no solo a Cataluña, sino a toda España. Hoy, la inmensa mayoría de catalanes apostamos por el reencuentro pleno y ello va a ser posible porque existe una mayoría de españoles representada en el Congreso que así lo avala. Los catalanes, al igual que el conjunto de españoles, somos gentes de concordia, somos gentes de diálogo y somos gentes de afectos. Queremos avanzar, queremos que nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestras familias se desarrollen en paz y con esperanza en un futuro colectivo. Como socialista que soy, pero también como catalán, me emociona estar presenciando una nueva etapa con la esperanza de dejar atrás una ruptura política que se convirtió en ruptura social con consecuencias muy dolorosas. Creo, en todo caso, que el Partido Socialista debería hacer un gran ejercicio de pedagogía, porque aunque todos sabemos que había un asunto enquistado,
pero tampoco es cierto que exista la percepción de que estaba en su momento más álgido. Y de hecho esa es la gran coartada de la derecha. Decir, pero si esto estaba ya soterrado. Bueno, soterrado relativamente porque allí estaba, pero es verdad que electoralmente el independentismo tampoco estaba ocupando un gran espacio y que en los argumentos se habían debilitado. Así que el Partido Socialista atribuir, como está haciendo en tantas ocasiones, a la normalización de un asunto que mucha gente veía normalizada, no del todo, porque a nadie se le escapa que no estaba resuelto, pero creo que hay un elemento de un argumento de mucho mayor peso, que es, vamos a ver, aquí hay una parte del Parlamento español que para que haya un gobierno tiene unas condiciones, es decir, legitima democráticamente unas condiciones, y esas condiciones son transferencias y amnistía para una suerte de delitos que ya eran bastante discutibles para un montón de gente, como yo, entre los que me incluyo. Así que se legitima desde el momento que una gran parte del Parlamento lo reclama. Y luego está la otra parte, en la que yo creo que el Partido Socialista debería insistir, no nos engañemos. De esto se va a aprovechar el Partido Popular. Lo sé, porque me lo han dicho, y lo sé porque es evidente, porque el Partido Popular en algún momento va a necesitar aproximarse al nacionalismo. Bueno, si es que ni siquiera hay que irse muy lejos. Es que el propio Núñez Feijóo admitió hace solo una semana, que ellos también habían avanzado en las conversaciones con Puigdemont. Mostró su respeto por Puigdemont y admitió contactos indirectos. Oye, duraron 12 horas las críticas de su propio partido a esto, ¿eh? Si esto lo llega a hacer otro partido político, que estás gritando públicamente en contra de Puigdemont, que está gobernando desde el exterior, y tú estás reconociendo no solamente un respeto, sino contactos indirectos, lo que demuestra es que en algún momento tú te vas a aprovechar de esto. Porque en el fondo, no nos engañemos, todos sabemos que lo va a necesitar. Así que, bueno, pues con este lío montado sobre la mesa están las transferencias. ¿Qué incluyen esas transferencias? Ahí está el debate. Incluyen la amnistía, incluyen transferencias económicas como los rodalíes. Esta mañana en la prensa en España, en las portadas de los periódicos, según el periódico ABC, Sánchez cede en todo. La deuda, asume el 20% de la deuda contraída por la Generalitat con el Estado. Dice, supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña y un ahorro de unos 1.300 millones de euros a los intereses. También inversiones. El Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la de la economía catalana en el conjunto de España. También el traspaso integral a la Generalitat del servicio de transporte ferroviario de rodalías. Estos eran compromisos que también eran anteriores. También un relator, esto le va a encantar a la derecha, llevo contándolo aquí en la cafetera desde hace un mes por lo menos. Se designará una persona de reconocido prestigio para el seguimiento de la negociación y los acuerdos a los que se llegue. Bueno, a mí lo que me han dicho es que no va a ser solamente una persona, que va a ser una especie de equipo. Pero bueno, Nación Catalana, reconocimiento nacional de Cataluña, todo esto ya estaba en el estatuto. Referéndum y amnistía, esta va a ser los dos asuntos más delicados. En realidad hay una cuestión que es la que se está convirtiendo en el punto de mayor fricción, en el punto donde no se ponen de acuerdo. En el gobierno tienen la preocupación de que la ley sea considerada inconstitucional. Esto sería una cagada de tamaño astronómico. Porque aunque tienen a Conde Pumpido y aunque pueden manejar un cierto recorrido en el Constitucional, basta que haya un error, por ejemplo, citar a alguien con nombres y apellidos en una ley de amnistía, que no puede ser designada para casos concretos. Si en esto que está muy insistente el equipo de Puigdemont, aquí hay una fricción increíble y una dificultad enorme. El gobierno no puede cometer ni una equivocación y esa ley tiene que ser constitucional. Porque si no, si haces este viaje y encima técnicamente la ley tiene un defecto, te metes en un lío de tamaño astronómico. Bueno, pues también vemos en las portadas PSOE y Esquerra Republicana cierran un acuerdo de investidura a la espera de Junts. Los socialistas y Puigdemont apuran la negociación para cerrar flecos pendientes antes de la votación que podría tener lugar la próxima semana. Están apurando mucho los tiempos, vamos a ver si eso es posible. Una empresa mixta con mayoría de la Generalitat asumirá rodalíes. El pacto con los republicanos prevé una quita del 20% de la deuda del FLA, que asciende a 15.000 millones. Bueno, esta es una cosa un poquito espesa, pero la broma de todo esto es que precisamente lo que ha hecho el gobierno para intentar que la polémica, pues claro, en cuanto se supo que se iba a condonar la deuda, todas las
comunidades autónomas empezaron a protestar, las de izquierdas y las de derechas. Casi todas son de derechas, no nos engañemos, 11 de 17 comunidades. Pero decían, la democracia se vende, Sánchez es un peligro para España. El silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas. Bueno, aquí tengo la portada del ABC ofreciendo Mariano Rajoy indultos, pero... en fin. Pero bueno, el caso es que la trampa de todo esto, fijaos, se habla de transferencias, de condenar la deuda, ¿no? ¿Sabéis qué es lo que decían los presidentes autonómicos del PP hace 2 semanas en un numerito que montaron en el Senado sobre la financiación de sus comunidades? Pues decían exactamente lo mismo que el modelo de condonación de deuda que propone ahora el pacto del PSOE Esquerra Republicana, que fuera extensible a cualquier territorio. Así que los mismos varones que eliminan impuestos a los ricos y que luego exigen más financiación central montaron un numerito en el Senado. Tengo aquí el recorte del periódico. Esta es la prueba 4. Hay unanimidad con que el gobierno tiene la solución en su mano, poniendo 15.000 millones más de euros sobre la mesa cuando se confeccione el nuevo modelo, decía uno de los principales varones del PP, defendiendo el aumento de dotación, con un criterio de población ajustada para contentar a la mayoría de los territorios, los varones populares. Así que, bueno, el gobierno ha dicho que en todo caso la condonación de deuda sería de aplicación para otras comunidades autónomas, no solamente para Cataluña, así que, en fin, digamos que queda todo esto muy matizado. Bueno, pues menudo resumen os he hecho. En las próximas horas, queridos amigos, os van a contar muchas cosas. He dedicado solamente unos minutos a contrarrestar algunas de esas trampas, pero con pruebas fehacientes, artículos de prensa, portadas de periódicos y declaraciones de los propios políticos. Así que cuando salgáis allí y alguien os intente convencer de la coherencia del Partido Popular y de que España se está rompiendo, lo podéis sintetizar todo en que mucho ruido y pocas nueces. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola. Bueno, y esta semana aquí en La Cafetera ha habido otras cuestiones, porque aunque ahora todo el interés está focalizado en torno a esta ley de amnistía y el ruido que genera, pero ha habido otras cosas que nos parecen mucho más intensas, preocupantes, inquietantes y a las que tenemos que poner el foco. Esta semana hablábamos en el programa con Dácil Melián. Es una activista que vive en Canarias, que está ayudando allí a los migrantes que llegan, buscando una vida mejor, y denunciaba, ella está en la Asamblea de Apoyos a Migrantes y de la asociación Aquí Estamos, y denunciaba las enormes dificultades que tienen estas personas, las durísimas condiciones en las que viven los migrantes en los macrocampamentos de Canarias. Como las filiaciones que estoy contando que hace la policía se hacen de esa manera, pues muchos menores que pasan a los centros, a los macrocampamentos como mayores y que no son atendidos, que se está vulnerando el derecho de la protección al menor, ¿no? Y hay un montón de menores que son indubitablemente menores, y esos menores, si son niños, hay que atenderlos como niños y hay que protegerlos como niños, sean de donde sean. A los niños hay que protegerlos, sean del color que sea, de donde vengan. Y claro, toda la frustración que expresan quienes están trabajando allí, la mala gestión que provoca además el aumento de llegadas y también unas condiciones que realmente son muy crudas. Efectivamente, estamos teniendo un repunte migratorio. La intensidad de llegada es la mayor desde el año 2006, pero habría que resaltar que la intensidad de llegada aumenta, no tiene por qué significar que se genere una crisis. La mala gestión es lo que eso provoca. Eso es lo que nos decía Dácil Melián, la activista, sobre la negligencia, el desinterés, el trato deshumanizado a los migrantes en Canarias y la justificación que utilizan para todo lo que se está haciendo mal. Bueno, hemos tenido aquí el debate sobre la monarquía y la república con los oyentes de La Cafetera, que fue súper interesante. Os recomiendo que escuchéis los programas de esta semana.
y también cómo está mejorando y cambiando la conciencia ciudadana en materia de cambio climático. Es uno de los grandes asuntos, una de las grandes cuestiones que tiene ahora sobre la mesa la política global. Hablábamos con Juan López de Uralde. Es una buena noticia porque pues nos pone a los españoles a la cabeza de Europa en lo que se refiere a conciencia sobre el cambio climático, ¿no? Esto es normal, yo creo también, porque al fin y al cabo somos un país que está muy golpeado por el cambio climático y lo estamos viendo ya prácticamente cada día, ¿no? En todo caso, ese nivel de conciencia lo que debería hacernos reflexionar es sobre la necesidad de mucha más acción política, ¿no? Yo mismo comentaba hoy, mucha conciencia para muy poca acción, ¿no? Eso decía Juan López de Uralde, aludiendo a un estudio que pone a España a la cabeza de Europa en conciencia sobre cambio climático. Bueno, así que ha sido una semana muy intensa. Vamos a repasar un poquito algunas de esas noticias gracias a la prensa internacional en la lectura que hacemos con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes hacemos un resumen de la semana muy peculiar, muy singular, porque es nuestra España vista a través de los ojos de la prensa internacional, que han destacado, que les ha llamado la atención y cómo observan la actualidad y, por lo tanto, cómo proyectamos la imagen de nuestro país en el exterior. Lo hacemos junto a Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que la prensa ha tenido todo lo que busca, todo lo que le gusta, todo lo que necesita, porque hemos tenido estas cosas costumbristas de la monarquía, enorme impacto de la jura de Leonor, que es recibida con elogios. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Sí, la verdad es que me ha llamado la atención la cantidad de grandes cabeceras de la prensa internacional que han puesto el foco en Leonor y que se han hecho eco de la ceremonia, pues de su mayoría de edad y sobre todo de la jura de la Constitución en el Congreso, ¿no? La verdad es que prácticamente todos los grandes medios han dedicado artículos y se han fijado en ellos, y en general, aunque muchos de ellos lo que destacan es que en España ha quedado atrapada por lo que llaman la leonormanía, da un poco la sensación de que buena parte de la prensa internacional también ha quedado atrapada por esta leonormanía, ¿no? Y ha tenido mucho éxito la imagen de la princesa, bueno, pues que se destaca, que está realmente mejorando la imagen de la monarquía, que es uno de los grandes activos, incluso un diario francés como Libération, un diario de izquierdas, ¿no? que es una de las cabeceras clásicas, pues señalaba que la heredera Leonor es el activo mayor que tiene ahora mismo la monarquía española. El Corriere della Sera, el italiano, por ejemplo, decía que en España están todos locos por Leonor. Le Monde también subrayaba que había devuelto el color a la monarquía en España. La BBC también se hacía eco, incluso diarios monárquicos como The Times pues le han puesto especialmente el foco tanto en la figura de Leonor, en el perfil que puede tener, como en el hecho de que haya cumplido 18 años, oficialmente ya es la heredera, y que ha jurado la Constitución, que era un acto bastante simbólico. Euronews, el canal de televisión, también incluso llegaba a plantearse si era el miembro de la realeza de toda Europa más carismático, ¿no? Que luego en el artículo también señalaba que, bueno, algunos se preguntaban, o había un cierto cuestionamiento de si, además de con esa imagen pues rubia, de ojos azules, siempre sonriendo, y bueno, pues que si era algo natural, es decir, que si tenía, que decía la frase algo así como que si ha sido bendecida con un encanto natural, o su comportamiento formaba parte de un plan para crear una reina perfecta, ¿no? Porque claramente se desprende de los medios internacionales que realmente se ha convertido en, digamos, el gran banderín de enganche para intentar recuperar la imagen de la monarquía en España, que todos los grandes medios recuerdan que quedó dañada buena parte por las acciones de su abuelo, de Juan Carlos I, y que, bueno, que Felipe VI está en este sentido intentando recuperar la imagen y mejorarla, y que su hija
fija, pues parece un activo en este sentido. Quizá el único gran medio que ofrecía una aproximación un poco menos proclive a la imagen de Leonor es The Guardian, el diario británico, que se hacía eco del juramento en el Congreso de la princesa, pero también lo subrayaba incluso desde el mismo titular, que la ceremonia había sido boicoteada por los ministros republicanos, ¿no? En sentido, pues hablaba de cómo tanto Yone Belarra como Irene Montero y Alberto Garzón habían declinado asistir al acto, y también algunos diputados de País Vasco y Cataluña, ¿no? También decía que Juan Carlos I, su abuelo autoexiliado y que bueno, pues que había protagonizado varios escándalos, tampoco había estado presente en el acto. Resulta que en unas Cortes Generales donde hay 350 diputados y diputadas, hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar la investidura. Esta medida es una condición para que pueda haber un gobierno de progreso y para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha del Partido Popular y Vox, que perdieron las elecciones el pasado 23 de julio. Oye, ¿y sobre la amnistía habla la prensa, sobre la ley de amnistía? Pues han estado mencionándolo toda la semana, porque además como el fin de semana pasado Pedro Sánchez por fin habló y se mostró abiertamente partidario de la amnistía. Esto tuvo bastante eco, pues fue destacado para que te hagas una idea, por Do Político, por ejemplo, la edición europea del digital estadounidense se hizo eco de este apoyo a Pedro Sánchez en este acto ante los socialistas. Radio France, la emisora francesa, también destacaba que el presidente español había dado un paso hacia los independentistas catalanes con este reconocimiento de que la ley de amnistía iba a fomentar la reconciliación. Se hacían eco un poquito de todos estos argumentos de intentar pues abordar o digamos profundizar en el alivio de las tensiones que había habido con Cataluña. Algunos hablaban incluso de que era la nueva apuesta, la ley de amnistía era la nueva apuesta de Sánchez, que ya era pública y notoria, que era algo que también destacaban bastantes medios internacionales, que hasta ahora pues Pedro Sánchez había evitado pronunciar la palabra amnistía y había estado en silencio utilizando eufemismos, que es lo que por ejemplo decía Sud-Ouest, el diario francés, y en este sentido pues primero tuvo eco este reconocimiento y luego también dado el avance de esta semana, pues bastantes medios han señalado que esto acerca a Pedro Sánchez a la investidura, ¿no? No han estado demasiado pendientes del acuerdo concreto con Esquerra o de lo que ha surgido, pero sí de cómo las negociaciones marchaban a buen puerto con los independentistas catalanes y bueno, pues que parecía que estaba más cerca la investidura. Aunque también es verdad que el asunto se destaca en los medios internacionales, que suscita bastante controversia y en concreto que provoca la idea de una amnistía, provoca un gran rechazo en la derecha y en la extrema derecha, ¿no? Y también se hacían eco esta semana pues de la manifestación convocada por Vox, que juntó en Madrid el pasado domingo pues cerca de 100.000 personas. Es uno de los datos que daban algunos de los medios que como Le Figaro, Reuters o Euronews, incluso de Japan Times, un diario japonés, se hacían eco de esta manifestación y de esta especie de irritación que existe en una parte de la sociedad española ante la posible amnistía. De Telegraph, el diario británico, también, por ejemplo, destacaba que en la derecha se estaba acusando a Pedro Sánchez de traidor por apoyar esta amnistía, aunque en general la idea que se subraya en los medios internacionales es que parece más cercana la investidura de Pedro Sánchez con esta posible ley de amnistía. La propuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña, que es que se pueda celebrar un referéndum de independencia a Cataluña, y es obvio que esta es la propuesta que compartimos desde Esquerra Republicana, que para nosotros la mejor y la más óptima forma de resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español es justamente celebrar un referéndum de independencia en Cataluña con una pregunta muy clara y con una respuesta también clara, binaria, sí o no. Oye, también hemos visto cómo precisamente la relación con el independentismo es aprovechada por algún periódico que recomienda a los independentistas, por ejemplo de Quebec, que deberían mirar lo que está pasando en España para sacar lecciones.
Sí, es curioso, ¿no? Se trata de un artículo que se publica en el Journal de Montréal, que es uno de los diarios más importantes de Canadá, desde luego el que más difusión tiene de los que se escriben en francés, y que en un artículo que firma uno de sus columnistas, Jacques Langto, pues describe un poquito todo lo que está pasando en España, ¿no? Todo como desde el 23J, pues digamos, el resultado electoral hizo que prácticamente la única opción viable de gobierno fuera la del Partido Socialista, apoyado con varios partidos, entre ellos los independentistas vascos y catalanes, ¿no? Y en este sentido pues detallaba un poquito cómo en esta negociación pues los independentistas habían exigido primero la amnistía en el caso de los catalanes y luego que se pudieran dar pasos hacia un referéndum, ¿no? También destacaba que bueno, el gobierno español había, por ejemplo, impulsado el uso del español, del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento español, y que incluso en la Unión Europea habían llevado una propuesta para que fueran incluidas como lenguas cooficiales. Y bueno, pues destacaba que los independentistas catalanes o los nacionalistas vascos y catalanes pues habían logrado estar en una buena posición para intentar reivindicar sus reclamos o sus demandas históricas, ¿no? Y bueno, pues hablaba de cómo en Canadá, pues digamos los independentistas de Quebec, en concreto, pues que están divididos en tres partidos, ¿no? El partido quebequés, el bloque quebequés y el Quebec Solidario, que era, digamos, minoritario, pero que también estaba, pues les recomendaba seguir de cerca la evolución de la situación en España, porque consideraba que había algunas lecciones que se podían sacar de lo que estaba sucediendo en España. No especificaba cuáles, pero sí lo dejaba en el aire. Oye, también numerosos medios internacionales se hacen eco del informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia, ¿no? Estamos delante de una auténtica estructura de protección de las agresiones que se ha mantenido intacta durante demasiado tiempo. Por lo tanto, aquí hay que investigar e ir hasta el fondo. Y hay una de las propuestas que ha presentado el Defensor del Pueblo, que estamos completamente de acuerdo, que es la creación de un órgano especial de carácter temporal para poder analizar los casos e indemnizar a las víctimas, como se ha hecho en muchos otros países. Sí, ha tenido también bastante eco en medios como el Le Monde, The Guardian, la RTBF, ABC News, Euronews, La Croix, en fin, muchísimos medios internacionales, Al Jazeera también, pues se han hecho eco de lo que denunciaba y, digamos, la magnitud de los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, que la primera investigación oficial que se llevaba a cabo en España sobre este asunto había sacado a la luz, ¿no? En este caso, pues destacaban que se había impulsado desde el Defensor del Pueblo y que se hablaba de al menos 200.000 niños que habían sufrido abusos sexuales a cargo de miembros del clero, ¿no? Directamente desde la Iglesia Católica, y explicaba que incluso pues varios medios como Le Monde, por ejemplo, destacaba que habían llegado a 400.000, digamos, dentro de, incluso si se incluía el personal laico dentro de la institución, ¿no? Que bueno, pues los datos se ponían especialmente de relieve en todos estos medios, aunque sobre todo lo que también se destacaba, por ejemplo, lo destacaba la televisión belga, la RTBF, es que este informe pone un poco fin al silencio que se había habido en España hasta ahora con respecto a los abusos y la pederastia dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y todos estos medios resaltan y recuerdan que en otros países, desde Francia, Alemania, Irlanda o incluso Estados Unidos, ya se habían llevado a cabo investigaciones similares, pero que sin embargo en España hasta ahora daba la sensación de que se había mirado hacia otro lado y que esta era la primera gran investigación que realmente intentaba averiguar de forma independiente lo que había sucedido, que intentaba poner cifras al problema. Y luego, lo que también ha llamado la atención de algunos medios internacionales, por ejemplo, lo recogía Euronews o ABC News, también la televisión estadounidense, ha sido la reacción de los obispos, ¿no? De la Iglesia Católica ante la magnitud, digamos, lo que ponía de relieve o lo que alertaba este informe del Defensor del Pueblo. Y les ha llamado la atención porque, bueno, destacan que los obispos han pedido perdón por estos abusos, pero han, digamos, cuestionado las estimaciones del número de víctimas, ¿no? Y algunos medios destacaban que en este sentido pues no ha sido la reacción de la Iglesia española, ha diferido bastante, por ejemplo, de la Iglesia francesa, ¿no? Que no cuestionó los informes y las estimaciones que se daban, sino que intentó buscar algún tipo de reparación, ¿no? Y en este sentido la Conferencia Episcopal pues había optado por digamos, una comunicación algo diferente.
Y hemos visto cómo los medios de comunicación internacionales recogían las manifestaciones del fin de semana a favor de un alto el fuego en palestino, ¿no? Esto también ha sido noticia en diversos medios globales. Hoy estamos aquí acompañando a toda la gente decente de nuestro país y también a toda esa gente en toda Europa que quiere pedir y exigir que termine de una vez por todas este genocidio planificado, esta limpieza étnica al pueblo de Palestina que está llevando adelante el Estado de Israel. Sí, la verdad es que igual que la manifestación en contra de la amnistía convocada por Vox tuvo su eco, también ha habido bastantes medios internacionales que han recogido, ¿no? Que en Madrid en el mismo día, pues decenas de miles de personas salieron a las calles precisamente para pedir un alto el fuego en Gaza, en la guerra de Gaza, y para apoyar la causa palestina, ¿no? Desde Anadolu, France 24, por ejemplo, que es la televisión digamos en continuo de Francia, Le Point, también el semanario francés, ha tenido bastante eco. Se daban las cifras de 35.000 personas que habían salido en España, y se insistía, porque este es el asunto que domina buena parte del interés y de las portadas de toda la prensa desde que estalló, que se recrudeció, se escaló el conflicto, ¿no? Pues en este caso se pone de relieve este apoyo de la sociedad española a la causa palestina, y también algunos medios, la agencia turca, por ejemplo, Anadolu, lo seguía recogiendo, las críticas que sobre todo desde la izquierda y sobre todo desde los ministros de Podemos se siguen formulando hacia el gobierno de Israel, y las acusaciones de genocidio que se siguen denunciando y se siguen escuchando. Pues Pilar de la Peña, gracias como siempre. Gracias a todas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, cada semana con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días en una semana más de muestra, prueba intachable de amistad, en nuestro caso, por la propuesta que me has hecho. Ah, porque pensaba que ibas a decir la realidad supera la ficción, pero bueno, es que la propuesta que te he hecho esta semana está lejos de mi estrategia del sosiego. Yo no, porque me la sugirieron algunos oyentes de Plata o Plomo y decían, tenéis que ver esto si no lo habéis visto todavía porque es una sorpresa, La caída de la casa Usher en Netflix. Y es verdad que es una sorpresa porque no sospechas que es lo que estás viendo. Parece que va a ser una película al más puro estilo pues de las batallas, las sagas familiares en las batallas por el poder. O bien, no lo sé, la historia sobre una empresa farmacéutica que ha saltado las líneas de la legalidad, y te encuentras una combinación de ambas cosas con una pequeña trama de misterio y terror. No es muy sosegada para pasar la noche, eso sí que es verdad. Bueno, Moisos, exactamente rompe tu línea argumental de ataques hacia mi persona, de que solo hay que ver paz y amor, paz y amor. Pero bueno, yo te hago caso, te quiero mucho, me he puesto la serie. Y tengo que reconocer dos cosas. Una, que es desconcertante, bien, mucho, lo digo en positivo. Mucho, sí. No he querido saber nada hasta empezar a verla, ahora ya he leído algo más de la serie, para que precisamente ese efecto de desconcierto me lo provocara. Y luego lo que no te perdono es que haya sustos, miedo y terror, porque detesto esos géneros. Ya la vida bastantes sustos y miedos tiene como para añadirlos a la ficción. Pero
muy desconcertante. No sabía, por ejemplo, que está basado en uno de los relatos de Edgar Allan Poe. Es verdad que también he leído que respira un poco esa esencia, pero mantiene prácticamente 2 nombres y poco más. Luego ya construye una historia que a mí a veces, no sé si te ha pasado a ti, me lleva un poco a Succession. Claro, es ¿no? que yo pensaba que estaba más relacionada con eso, no me salía el título, pensaba que estaba más relacionado con ese género, así de las batallas de poder familiares, grandes familias ahí potentadas que empiezan a batallar internamente por hacerse con la dirección de la empresa, pero el caso es que hay una película de 1928 norteamericana que ya recogía esto. Claro, yo llegué en mi ingenuidad más absoluta sin saber que era una adaptación de Edgar Allan Poe. Entonces no se me ocurrió que el género podía ser terror. Cuando empiezan a aparecer ánimas en segundo plano y empiezan a aparecer sangre y muertos y todo eso, ya empecé a tomar conciencia de que igual para irse a dormir no es la serie más adecuada. Pero sí que tiene esa batalla de poder que recuerda mucho a eso, esa batalla de poder familiar, ¿no? Sí, y luego es verdad que está, me parece que son 8 capítulos, si no recuerdo mal. Es el gran estreno que ha hecho Netflix para octubre, noviembre y por tanto para Halloween, y está estructurada de tal manera que no hago muchos spoilers y cuento que en cada capítulo se habla o se explica el asesinato o muerte de algunos de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, bueno, el arranque no lo voy a contar mucho porque creo que merece la pena verlo, al menos dar la oportunidad al primer capítulo, y como digo, también desconcierta saber que ha tenido muchas críticas en contra, porque Flanagan, el autor, estaba como muy considerado dentro del cine o de la ficción fantástica y de terror, y aquí le han dado bastante caña. He leído incluso en algún sitio que es una pena cómo aborda el tema de los opioides, teniendo en cuenta que venimos de series maravillosas que la hemos recomendado aquí, Dopesick en Disney, que insisto para recomendarla si alguien todavía no la ha visto, y está basada en el libro del Imperio del Dolor de Raden Caffey, y aquí le critican un poco que toca muchas cosas, muchos palos, muchos géneros, muchas tramas, pero que se queda un poco así como por encima. A mí la verdad es que esta mezcla que estamos contando, me imagino a la gente que nos esté escuchando diciendo, pero entonces es como Succession, pero es de terror, pero hay fantasmas, pero ¿qué hay? Sí, es que es un poco esto, ¿no? Claro, es un poco hacer un spoiler porque si llegas a ciegas a ver la serie, no te imaginas que de pronto van a empezar a aparecer almas, como digo, en segundo plano. Pero bueno, 2 ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna erigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa. Y a partir de ahí empezamos a descubrir la trama. Algunas críticas, yo no había leído malas críticas, fíjate, sí que he visto que se cierra el círculo cuando termina la serie, que tardas en coger en coger un poco la historia, que se construye de forma lenta, por decirlo generosamente, pero sin embargo a mí... Has hecho una pausa muy interesante cuando... lenta, sí, no pasa nada, a veces también podemos criticar cosas. Pero no me parece que la serie en sí sea lenta. Yo, claro, todavía no la he terminado, entonces no sé si es que luego todo tiene un giro que conecte unas historias con otras. A mí de momento me parece que es una gran historia contada además desde una estructura muy clásica del cine. Creo que la presentación que hace de los personajes, la manera en que les presenta, les retrotrae al pasado, te va trayendo sus historias de la infancia, y lo hace además de una manera calmada, dedica mucho tiempo a eso, por ejemplo. Me parece que te coloca directamente en la psicología de los personajes con una fuerza brutal que es muy propio del cine más clásico. Yo creo que es una gran historia cinematográfica y así me la habían sugerido, y la verdad es que la cogí con una cierta curiosidad. Claro, no se me ocurría pensar que pertenecía a este género. Yo tampoco soy muy de películas de terror, pero tampoco da un miedo atroz, o sea, tampoco es una cosa que te vayas a dormir pensando que te van a aparecer debajo de la cama, ¿o sí? Bueno, a ver, ya en el primer capítulo, en fin, no voy a desvelar nada, pero la escena de la madre es... Sí, o sea, no es para ver con niños pequeños, eso seguro. No, pero pues yo me incluyo en ese grupo de seres humanos, porque es que yo me da susto todo en las películas de miedo. Entonces, el que juega mucho con este tema del terror gótico y la estética incluso, me parece que es muy interesante la apuesta que hace, y por eso, aunque empecé a verla sin querer saber de qué iba, me la habías tú pedido, alucinas en colores por la mezcla de géneros. Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que es interesante. ¿La Bacanal de ácido la has visto? ¿Has llegado hasta ahí? No. Déjame que te haga un spoiler, por Dios. Uno espera, solo. vamos a decir que hablamos de Succession y de Dopesick porque esta es una familia
propietaria de una gran farmacéutica, que no sé si lo hemos dicho, por eso mencionamos esto y tú estás mencionándome los ácidos. Venga, fastídiame un poco la serie. No, hay dos cosas que a mí me parece que son muy destacables. La serie tiene dos grandes protagonistas, que son los hermanos. Desde que son pequeños, al cuidado de una madre, que luego, en fin, esto ya lo veréis, pues esto no tiene sentido desvelarlo. Son dos hermanos que van creciendo y que se convierten en los propietarios de un gran laboratorio farmacéutico, hermano y hermana. La gente quieren una comida por $5 en 5 minutos y se quejan de que esté hecha de mierda y plástico, pero McDonald's vendería ensalada de col rizada día y noche si la gente se la comiera. Está disponible, nadie la compra. Financiaremos la investigación del SIDA, la diabetes y las enfermedades coronarias en cuanto averigüemos cómo mantener nuestras pollas geriátricas duras un par de minutos más. ¿Cuál es la cuota de mercado de los pichaflojas? 60 o 70% de la industria de la salud. El Pentágono se gastó 83 millones en Viagra el año pasado. Mientras el Tribunal Supremo, el puto Tribunal Supremo, hace su parte, arranca la autonomía, despedaza la libertad de las mujeres y destroza su derecho a elegir su futuro y su potencial. Convertimos a los hombres en fuentes de semen y a las mujeres en fábricas que producen, ¿qué? Mano de obra empobrecida que hace el trabajo y se gasta lo poco que gana consumiendo. ¿Y qué les enseñamos a desear? Casas que no pueden tener, coches que envenenan el aire, plásticos de un solo uso, ropa cosida por niños hambrientos en países del tercer mundo. Lo desean con tanto ardor que suplican, gritan, insisten en conseguirlo. ¿Y nosotros somos el problema? Me parece que hacen un papelón, pero ella está extraordinaria, ambiciosa, fría. No sé, me parece impasible ante el dolor y la muerte. No sé cómo encajará este personaje después cuando vaya avanzando la historia. ¿Pero no te ha parecido ella maravillosa? Espeluznante. No, sí. De hecho, es una de las cosas que más está alabando de la serie. O sea, igual que te he dicho alguna de las críticas que le hacían por, entre comillas, la superficialidad. A mí, ¿sabes qué me gusta? Que respira cine clásico. Sí, eso es, sí. ¿No te parece que estás viendo algo antiguo? Sí. Yo creo que tiene que ver con la estructura, con la manera en la que lo han narrado. Sí, incluso el color, los personajes... Bueno, de hecho es difícil de ubicar en el tiempo, porque a pesar de que ves referencias permanentes y algunos discursos... Si la vida te da limones, ¿haces limonada? Primero lanzas una campaña para convencer a la gente de que los limones son muy escasos. Eso funciona si los almacenas y controlas el suministro. Luego, un bombardeo mediático. Son la única manera de decir te quiero, el accesorio ideal para fiestas o aniversarios. Las rosas ya no se llevan. Los limones sí. Carteles que dicen que no se acostará contigo salvo que tengas limones. Metes diamantes... Pulseras de limones, diamantes amarillos, gotas de limón. Consigues que Apple le ponga su nuevo sistema operativo OS Lemon con acento en la O. Cobras un pico por limones ecológicos, otro más por limones libres de conflictos. Llenas la capital de lobbies limoneros. Haces que una Kardashian chupe un gajo en un vídeo filtrado. Timothée Chalamet lleva zapatos color limón en Cannes. Haces una campaña de hashtags. Algo no es guay, ni total, ni alucinante. No es limón. ¿Has visto esa peli? ¿Fuiste a ese concierto? Fue súper limón. Billie Eilish. Oh, vaya. Hashtag limón. Consigues que los médicos recomienden 4 limones al día y un supositorio de limón para deshacerte de las toxinas, porque nada da tanto miedo como las toxinas. Patentas las semillas. Escribes un código genético que los hace más parecidos a las tetas y patentas la secuencia de ADN de los limones tetas. Polinización cruzada y consigues que las semillas circulen y demandas a los granjeros por infracción de copyright cuando el código aparece en su tierra. Te relajas, recoges el dinero y entonces cuando acabas, has vendido tu imperio de limones por miles de millones y llega el momento de hacer la puta limonada. Increíble.
increíble. Pero a pesar de que ves algunas tomas que hacen alusiones a los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, la propia estética, la ropa, el tono, podría dar que pensar que está ubicada en otro espacio temporal. Y como además hace saltos en el tiempo, tiene ese juego así que lo llevan. Pero bueno, hay una escena que es magistral. Yo solo quiero, para poner también un poquito el caramelo delante de los oyentes, hay una escena... en la que uno de los hijos, son todos muy ambiciosos y todos quieren prosperar dentro de la empresa familiar que es esa farmacéutica, decide organizar una gran orgía de millonarios. Y entonces les invita a una nave industrial abandonada, que había sido propiedad de sus laboratorios, para hacer una orgía clandestina. Todo va a empezar cuando abran los grifos del techo y de allí caiga agua, y con el agua va a ser la llamada para que hijos de multimillonarios, propietarios de empresas, gente de la administración y del Estado, se quiten las ropas y empiecen en el desenfreno y la... Este es uno que pretende destacar mucho a ojos de su padre y decide que esta es la manera de que su padre le admita y le quiera, cosa que ya me parece sorprendente. Bueno, conectan el agua, porque no hay agua corriente, a unos depósitos que encuentran y resulta que los diluye en ácido a todos, sin saberlo. Por eso se llama la bacanal del ácido. Mira, solo por este momento, ver cómo se están deshaciendo entre gritos en plena bacanal todas las élites. Es un poco como la boda roja de... Sí. O sea, es el gran spoiler, siento esto, pero es que es un momento tan absolutamente apoteósico que solo por este momento merece la pena ver la serie. Y luego hay un montón de momentos así de este estilo, para que os imaginéis a los cuerpos desmembrados saliendo de entre las personas. En fin, una cosa extraordinaria. Así que es una cosa preciosa para dormir. Yo hago un esfuerzo tremendo por ver esta serie y tú vienes y me la jodes. Pero es que yo creo... No, pero... Es un intercambio como los de esta semana en Política, equilibrado. Te voy a decir que es un mini spoiler, porque la serie te reserva tropecientos momentos de este tipo. O sea, que este es uno de ellos, que te reserva uno de los capítulos, pero tienes un montón de jugadas alucinantes en la caída de la casa Usher. La caída de la casa Usher, una miniserie de televisión en Netflix, 58 minutos. Los capítulos son largos, ¿no te ha parecido? Bueno, es que nos estamos ya acostumbrando a los de 30 y tantos y todo lo que pase de 45 ya nos parece que es largo, pero yo creo que los cubre muy bien, o sea, no, por lo menos la parte que yo he visto no hace relleno, de momento, no sé cómo acabará. Fíjate, una de las críticas que hacía Juan Manuel Freire en el periódico España decía: uno de los problemas de esta serie se llama Succession, porque es verdad que la otra serie es tan brutal, es tan fantástica que la comparación, pero esta tiene un tono más gótico, más que le da un rollo especial, o sea, tiene una cosa basada en es muy atrevida por eso, te puede llevar a ese lugar o te puede llevar al género de terror, entonces me parece una idea muy atrevida, muy original. Bueno, se puede decir que te ha gustado entonces, o sea que la propuesta no era tan horrible. Puede decir que no te odio mucho por la propuesta, ¿no? Vale, la caída de la casa Usher, Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Es viernes y ya sabéis que los viernes abrimos en la cafetera un capítulo para hablar sobre entretenimiento digital, sobre videojuegos, hacer una aproximación a esta nueva forma de arte y de cultura popular, y lo hacemos siempre a través de los ojos de los oyentes de la cafetera que nos van guiando en títulos. Esta semana vamos a hacer una excepción porque había una demanda, había una petición que nos hacían los oyentes desde hace semanas que decían: tenemos que abordar desde la perspectiva de género el sector de los videojuegos, los títulos, la industria, y además hacerlo a través de la mirada de Marina Amores Blisi, que es una periodista que se ha especializado precisamente en esto y que acaba de publicar un libro en la editorial Libros Cúpula, Play Like a Girl, desafíos de las mujeres en la industria del videojuego y la tecnología. Marina Amores, muy buenos días. Con vosotros. Bueno, te agradecemos muchísimo
que nos hayas atendido, Marina, porque es verdad que nos estaban pidiendo muchos oyentes que pudiéramos afrontar contigo esta cuestión de la perspectiva de género del mundo de los videojuegos, porque paradójicamente es una industria que, aunque ya vemos que los usuarios son crecientemente hombres y mujeres, hay un escalón, pero crecientemente son hombres y mujeres, pero es una industria que está profundamente masculinizada, que es profundamente machista. ¿Se puede decir de esta manera o no? Sí, así como en consumo, realmente en la última década estamos rozando ya la paridad, aunque mucha gente diga, es que la mujer no juega a videojuegos, ya podemos ir con estadísticas a decir que ronda el 46... Bueno, el 48-52 o algo así, ¿no? Que decir, en consumo hay casi paridad, pero lo que es la parte del desarrollo y la creación estamos bastante lejos de la paridad. Más o menos estamos hablando de un 20-80 o un 25-75, entonces queda mucho por hacer. Entonces, sí, es una industria masculinizada, pero realmente artificialmente masculinizada, porque, como bien explico en el libro, los inicios de la programación lo protagonizaron las mujeres. Claro, esto es una cosa paradójica. Vemos que durante unos años los videojuegos han estado fundamentalmente dirigidos a hombres, se ha sexualizado a los personajes, los enfoques han tenido mucho que ver, pero paradójicamente en la programación las mujeres fueron pioneras, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora sí que en los últimos años y con el auge del feminismo se está rescatando mucho la figura de Ada Lovelace, que es la que se considera la madre de la programación. Y luego, pues claro, con la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empezó un poco el tema de la aplicación de este software, ¿no? Claro, los hombres estaban en la guerra y fueron las mujeres las encargadas de programar, ¿no? Las trayectorias de balística y todo esto de las primeras máquinas. Entonces, realmente es muy fuerte, porque a día de hoy sí que cuando pues escuchas, ¿no?, una persona que programa, el estereotipo que se nos ha quedado es que son los hombres los que programan, pero nada más lejos de la realidad. Hasta los años 80, la verdad es que las mujeres, conforme empezaron a estudiar títulos universitarios y a tener acceso a titulación superior, era bastante paritario, quizá no del todo en temas de ingeniería, pero desde luego los números eran mucho más altos que a día de hoy. Y luego vemos cómo se ha ido desarrollando la industria, cómo la posición de los hombres ha ido marcando también, ha ido colocando ese marco, y también la posición de las mujeres dentro de la propia industria, con una representación en cargos de relevancia que ha sido muy pequeña, lo cual ha condicionado también mucho esto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la industria, o sea, no es exclusivo de la industria del videojuego, ni el techo de cristal, ni la brecha salarial, es evidente, ¿no? Pero claro, al estar masculinizada, al haber más hombres que mujeres dentro del desarrollo, pues es evidente, o al menos se deja intuir que esto va a ser más acuciante, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, también como explico en el libro, y me parecen casos muy interesantes, también gracias al periodismo de investigación, el periodismo social y el feminismo, ¿no? Hemos tenido reportajes muy importantes, reveladores, donde se ha destapado que las principales empresas de videojuegos, ¿no?, que tanto parecía que empezaban a preocuparse por la representación y por tratar bien a las mujeres, pues de puertas para adentro no era para nada así. Entonces han destapado un montón de casos de abuso de poder, pues de acoso sexual y demás burradas, ¿no?, dentro de estos ambientes, y realmente, aunque ponderamos esta situación, ha venido muy bien que esto salga a la luz, ¿no?, porque hemos cogido conciencia, ¿no?, de que las mujeres podemos empezar a denunciar estas situaciones y empezar a crear un mejor ambiente, por ejemplo, poniéndonos más serios con los protocolos, establecer protocolos de acción una vez suceden estas cosas, o tener departamentos de diversidad. Eso dentro de la industria, pero luego se da una paradoja que tú describes, me ha parecido muy interesante, porque el videojuego en su origen se pensó como un dispositivo doméstico familiar, pero eso no duró mucho tiempo. Después se estableció que el videojuego era una especie de bastión, un refugio al que las mujeres no estaban invitadas. ¿Por qué? Bueno, esto tuvo mucha culpa el marketing. Creo que el capítulo del marketing es bastante interesante, porque condicionó bastante el alejar a las mujeres del medio, ¿no? Sí que en sus inicios no existía la palabra videojuego, ¿no? Cuando se creó la Magnavox Odyssey, que es
está considerada la primera consola doméstica. Claro, la palabra consola o videojuego no existía, se estaba experimentando con un concepto, ¿no? Con una tecnología. Y claro, ante esta ingenuidad y esta inocencia, ¿no? Inicialmente se vendió como un dispositivo doméstico, porque al final lo que querían los fabricantes era venderlos a los que tenían poder adquisitivo, que en este caso eran las familias, los padres, sobre todo pues los padres, el padre, ¿no? Quizá que es el que tenía el poder adquisitivo, y se veía pues como los anuncios a los niños jugando con los padres, y realmente esto era una visión muy bonita, ¿no? Pero paralelamente empiezan a surgir las máquinas recreativas, ¿no? Y ahí se optó por el sexo vende, ¿no? Por desgracia, entonces empezaron a vender las recreativas usando cuerpos de mujeres, pues azafatas, modelos, posando semidesnudas al lado de estas máquinas, y entonces claro, se empezó a dar la imagen que esta parte del videojuego, las recreativas, estos espacios hechos para jugar, a diferencia de las casas, era pues su público iba a ser público pues joven, hetero, masculino, ¿no? Y realmente, por desgracia, esto fue lo que tiró más, incluso luego cuando con las siguientes consolas domésticas, sobre todo cuando entra en juego Nintendo, sí que no. Quizá lo del sexo vende no fue tan fuerte como en las arcade, como en las recreativas, pero sí que se juntó esta visión de la cultura geek que nace en los 80, ¿no? Del varón heterosexual joven, como desplazado, marginado, y que los videojuegos iban a ser su refugio, pero en lugar de acoger a las mujeres, lo que hacen es echarlas, ¿no? Un poco con la excusa de, según ellos, no han participado de la marginación, marginalización que ellos han vivido, ¿no? Por no adaptarse o estar con esta masculinidad hegemónica que, por ejemplo, tenía como la violencia o los deportes físicos, ¿no? Como core. Entonces, bueno, es muy difícil de resumir porque son muchas décadas, pero es cierto que el marketing tuvo gran parte de culpa de que se empezara a sexualizar, ya no el tema de la representación, porque al final estamos hablando que durante las primeras décadas eran píxeles lo que había representado, ¿no? Pero sí el cómo se vendían esos videojuegos y a qué público se dirigían. Claro, es una cosa que nace desde en la industria, en el marketing, en la prensa, que se instala en el consumidor también. De alguna manera se fue expulsando a las mujeres del medio a través de todas estas cuestiones. Tú lo que vienes a decir en el libro no son casos únicos, es una cosa estructural, ¿no? Sí, totalmente. Al final en el libro explico cómo desde diferentes ángulos se ha estado intentando expulsar a las mujeres. Nunca se ha conseguido con éxito, aunque evidentemente todas estas acciones han configurado en gran medida el interés de las mujeres por la tecnología y los videojuegos. Pero no dejo de repetir, evidentemente no hay ningún argumento biologicista que respalde que a las mujeres per se les interese más o menos los videojuegos, la tecnología, programar o las ciencias, ¿no? Es obvio que la socialización es la clave de todo esto, y de hecho, por ejemplo, explico cosas que quizá pueden ser evidentes, pero los estudios avalan que las niñas que juegan a videojuegos luego son 3 veces más propensas a estudiar una carrera de ciencias y tecnología. Entonces, es obvio que cómo socializas, sobre todo cuando te desarrollas como niña, y los intereses que te dejan tener y desarrollar son claves luego en qué gustos vas a tener a posteriori. Una de las cuestiones que abordas también es que es necesario concienciar sobre el acoso en línea, además de las prácticas laborales, pero también en los jugadores. Y decías, reconstruir esta cultura del videojuego también es aprender de las campañas de odio organizadas, el Gamergate, para que las siguientes generaciones de jugadoras y desarrolladoras puedan conformar y participar en la comunidad sin miedo. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cuál es esa estrategia, esa campaña? Bueno, no sé si evidente, pero por desgracia la cultura online del videojuego es a día de hoy muy tóxica, no solo machista en sí, sino para todo el mundo es tóxica, ¿no? Está completamente normalizado el insulto,
y bueno, palabras horribles, la intolerancia dentro de la partida, pero también fuera, ¿no? En la comunidad, en los foros, en las redes sociales. Entonces, esto no debería ser así. Tenemos que dejar de normalizar el insulto en partida y la intolerancia. Porque lo que al final que queremos es un ambiente, en este caso pues la cultura del videojuego, que sea abierta para todo el mundo y que sea acogedora. Entonces necesitamos dejar de normalizar todo esto, erradicar este tipo de violencia psicológica, toda esta intolerancia. Entonces lo primero es coger conciencia, ¿no? Esto que te dicen de es que es internet, es que no le hagas caso. Esto no debería ser así, deberíamos darle muchísima importancia, igual que le damos importancia cuando pues alguien te da un sopapo, ¿no? Y luego también hago pues una llamada a las plataformas, que en gran medida son culpables de que esto haya pasado, porque todo esto, toda esta violencia se produce en un soporte digital, y en este caso son o los juegos dentro de esos juegos, o en estas plataformas, ya sea pues foros como Reddit, o ya sea Twitter, o ya sea pues no sé, Instagram o TikTok. Entonces hago una gran llamada de responsabilidad a las empresas y a las compañías que hay detrás de esto, porque sin realmente una moderación efectiva va a ser imposible llegar a un punto en el que la comunidad sea acogedora para todo el mundo. En el libro abordas también el espacio de la mujer como consumidora, juega como una niña, hablas del acoso online, también al que te referías, hablas también de los eSports, las jugadoras profesionales. Haznos una foto de cómo está ya la parte más profesionalizada y un poquito también esos antecedentes. ¿A qué te refieres con lo de juega como una niña? Bueno, lo del juega como una niña, al final me reapropio, ¿no?, de esa frase peyorativa que cuando en nuestra cultura hablamos de juega como una niña, nos referimos a que juega mal o juega peor de lo que jugaría un niño, o juega aburrido, ¿no? Juega cosas que no son interesantes o es un descalificativo al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo para el libro lo que hago es reapropiarme de ese término, como hemos hecho pues muchas feministas con muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el término feminazi, esa reapropiación. Y le damos la vuelta, ¿no? De jugar como una niña no tiene por qué ser absolutamente nada malo. Al final el objetivo debería ser divertirnos y que no se nos juzgue por cómo nos divertimos. Evidentemente, siempre y cuando no hagamos daño a nadie, pero no creo que este sea el caso. Entonces, pues sí, al final esto es una reapropiación, porque sobre todo también en la parte de consumo, hago reflexiones bastante interesantes, también sacadas de bibliografía de otras estudiosas, ¿no?, que hacen una radiografía de que al final el tiempo de ocio de las mujeres no es de la misma cantidad que el de los hombres, y por supuesto no tiene la misma cantidad de horas. Entonces, pues es bastante interesante partir un poco de entender que los contextos son diferentes en los que nosotras podemos disfrutar del tiempo de ocio, y cómo a partir de ahí, esto es la base, al final el videojuego como consumo forma parte de ese ocio, y cómo a partir de esta base configura también la calidad del tiempo de juego de las mujeres. Bueno, pues ella es Marina Amores Blisi, ha publicado este libro Play Like a Girl, está publicado por la editorial Libros Cúpula y aborda esta asignatura pendiente que tiene la materia de los videojuegos de forma tan estructural, desde la posición de los jugadores a la propia industria, a los medios de comunicación que hablan de ellos. Marina Amores, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com/mecenas.